La primera, Novedades, vamos. alguien me criticó porque un día en este programa dije que Milei es un tipo que decía la verdad y era honesto. Sí. Ah, ¿te criticaron por eso? Sí, sí, muy fuertemente. Porque creyeron equivocadamente que yo estaba haciendo una campaña. Yo en realidad estaba describiendo un personaje que 2 años atrás, en otro canal de cable, a vos te dije, Sí. si el gobierno sigue gobernando así, el gobierno de estos payasos que se van, ¿Cómo? ¿Ya se fueron? Milei es presidente. Ya se fueron. Ah, en ese momento. El Que no- canal era de aire igual. Eso. Bueno, no Por importa. eso. En ese canal pequeño al Sí. que fui, porque te quería, porque Sí. la verdad que no lo veía ni el loro, pero no importa. Vamos, Pero vamos con para, gran- vamos para pero- adelante, vamos para adelante. Pero con Entonces- gran conductor. Uf, si estaba vos. Bueno, entonces, dicho sea de paso, se rumorea que te vas a otro lado, pero no lo vamos a decir. Bueno, entonces, voy a algunas Ruca? cosas... ¿Querés panelear, Ruca? No. querés entrevistar o no? Salvo que me hagas un contrato que me No, interese. yo no tengo más Bueno, algo, yo. pero vamos. Aclarado este tema de que se va un mentiroso y llega un tipo que dice la verdad, una Gran cosa... título. Se va un mentiroso y viene uno que dice la verdad. Gran título. Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta que queda al frente de la oposición kirchno-peronista, ¿Cómo? kirchno-peronista, Cristina Fernández de Kirchner, Ya. que hoy fue Fue a La Plata, sí. a La Plata, estuvo en el palco. Es muy importante esto, significativo dentro de esa estructura de poder. Cristina no fue a ninguna asunción de ningún gobernador. Le tiró un beso a Kicillof desde el palco, obviamente fue ovacionada por el público, y está marcando quién es el jefe de ese espacio. Buena lectura. Ese Kicillof es su hijo político, el hombre que va a tomar la conducción del Partido Justicialista Nacional y Provincial, desplazando a Alberto Fernández y a Máximo Kirchner. Ese es el jefe de un espacio. O sea, vos decís que Cristina unge a Alberto, No, Alberto, Axel. Alberto no, de vuelta no. Por a Axel favor. para que desplace a su hijo. No se dieron cuenta que ni lo saludó ni lo despidió, ¿no? No, nada. Nada. Casi que ni que Milei lo saludó. Es que es un muchacho, un pobre. Bueno, quiero hacer una aclaración sobre esto, que aclaré en las redes que iba a decir en tu programa. ¿Ah, sí? ¿Cómo está con Rey? Este señor Alberto Fernández firmó un decreto antes de irse, mucho más grave que los decretos que De los la muchachos custodia. han comentado. Él está pensando llevarse custodia a España. Yo quiero decir a la opinión pública que lo que planea Alberto Fernández le cuesta 200.000 euros por mes a la República Argentina, un país con hambre y miseria, donde este cara dura pretende llevarse a España un equipo policial, alquilar allá móvil, alquilar un local, tener pasajes de ida y vuelta para ese personal que se va a renovar cada 15 días y pagar 300 euros de viático diarios. Yo no me pregunto, vos fuiste el vicepresidente de la Nación. ¿Vos ¿Andás con custodio o no? No, ¿Te corresponde o no? sí, ¿Te corresponde? sí, Y no andas con custodio. no. Bueno, ¿sigo? Sí, pero te lo pregunto ahora, ¿caminás por la calle o no? Claro. ¿Vas a Yo un mercado? te convidé a vos, pero no te animaste porque andás siempre muy ocupado. Te dije, vení al barrio con una cámara de televisión, vamos a los negocios. Terminó haciéndolo el canal Extra. Sí. Tuvieron récord de rating el día que hice yo eso, que bueno que hice así. Qué poca visión. Digo, bueno, son cosas que tienen que ver con la actitud de cada uno. Cristina tiene 200 efectivos de la Policía Federal ocupado que podrían hacer cosas más Y importantes. persiguiendo chorros. Porque además, como se vio claramente, no pueden parar un atentado. Y en lo que ha pasado con Milei, en cualquier otra asunción hubiera habido francotiradores que pudieran haber impedido lo que ocurrió. Es más Esto- difícil de controlar eso. ¿Perdón? Es difícil de controlar No. eso. Si vos tenés un camino del jefe de Estado, como lo tiene, por ejemplo, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, yo he viajado con Al Gore en el auto del vicepresidente de los Estados Unidos, cuando yo era vicepresidente, y Al Gore tiene un diseño, hay francotiradores en todo el camino del diseño, hay filmación, hay presencia del servicio secreto abajo, y además hay una convicción que tienen los francotiradores. Una persona que arroja algo debe ser abatido de inmediato. Porque puede tirar una botella, pero también una granada. Sí. Entonces, vayamos a lo nuestro de todos los días. El presidente manda ahora al Congreso las leyes.
Esto es un Pará, tema... no está claro cuándo, ni cómo No son. importa, ¿Sí? no importa. ¿Correcto, Carlitos? ¿Tenés otra información? Hay una discusión, ustedes saben, yo lo he dicho Si públicamente. es una o son tres. Sí, yo creo que no debe ser una sola ley. Bueno. ¿Por qué? Se Se lo está explico a la gente. Se está discutiendo esto, Pero Carlos. se lo explico a la gente. En el Congreso, según los tópicos que toca una ley, se giran a 1, 2, 3 o 9 comisiones. Si vos tenés una ley con muchos ítems distintos, Exacto. gira tanto que nunca sale. Exacto. Entonces yo tengo una ley donde tiene lo laboral, lo fiscal, lo previsional, te la paran en una comisión y generalmente con temas bastante sustantivos, porque hay argumentos para oponerse. Yo creo que lo ideal es ley por ley, porque además... Y además hay que confeccionar las comisiones, constituirlas además. Sí, ese es otro episodio que le corresponde a los presidentes provisionales de las cámaras, en el caso del Senado, a una negociación con Cristina y con su gente. En la Cámara de Diputados va a ser un poco más sencillo, porque tiene que Adrián Menem arreglar con Martín. los... Martín. Martín Menem, sí, Sí, perdón, el hermano. es el hermano. El hermano menor. Sí, viejo amigo. Tiene que hacer una negociación Adrián debe ser especial viejo amigo. respecto a las comisiones, pero a mí lo que me importa es que una ley se traba si gira mucho. Entonces es muy importante que las leyes sean por temas específicos y que además el ministro del Interior y el jefe de gabinete hagan la negociación para conseguir quórum y voto. En 1989, cuando llegamos con Menem, sacamos la ley de reforma del Estado, La de Bromi. sí, que está vigente y se podría utilizar, gracias a que Angelos y Alfonsín nos dieron las colas, hablando de lo que decía tu amigo y tu compañero, las colas del quórum, Sí, porque por ley. necesitas que se sienten y que no voten en contra, y sacamos esa ley. Ahora veo difícil este trámite, según la ley que sea, en diputados. En el Senado va a tener que negociar jefe de gabinete y ministro de Interior sobre la desfinanciación que quedó en esas provincias desde la derogación de impuestos a las ganancias. Las provincias, el año que viene, salvo 3, están en graves dificultades. Yo creo que va a haber dos oposiciones. Va a haber una oposición peroncho-kirchnerista. La oposición peroncho-kirchnerista ¿Qué va a ser Kicillof? Claramente. tiene un solo- democrática. Sí. Bien, bien. Yo creo que va a ser democrática y además va a negociar porque la provincia de Buenos Aires necesita de la nación. Hay otro proyecto opositor que es Jorge Macri. Porque vos acabás de anular a un Macri, no anules al otro. No, para nada. Creo que los dos dirigentes con más crédito social en la Argentina son el presidente de la Nación y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero además... ¿Escucharon lo que dije? Sí, ¿no? sí. Se lo dije, creo que se lo dije públicamente. Hoy hice un tuit. Bueno, No, en una entrevista que no me acuerdo. En una entrevista dije esto. Lo mismo está diciendo vos. Jorge Macri tiene una ventaja importante. Administra una ciudad Sí. como Buenos Aires que tiene Coincido. muchas soluciones y pocos problemas. Sí, coincido. Y que además viene en marcha. Sí, ¿no? coincido. No es como otros distritos. Y para colmo, el fallo de la Corte que le va a dar Coincido la plata que le plenamente. quitaron, con lo cual va a tener un margen de acción importante y será seguramente un primus inter pares entre los gobernadores de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio. Como Kicillof va a ser un primus inter pares entre los gobernadores peronistas, porque ahí sí hay gobernadores peronistas puros que no vienen como Kicillof del marxismo, ¿no? Entonces, acá planteo estas dos oposiciones, ¿con qué se encuentra Milei? Yo creo que Milei se encuentra, los Milei, ¿y por qué dije los Milei? Porque creo que Javier Milei ha demostrado Está bien, en el nombramiento de secretaria general de la está muy bien presidencia de lo su hermana, que quiere tener las espaldas guardadas por la persona en la que más cree. Eso sí, Y totalmente. esto es fundamental para un Totalmente, presidente. Uno de los grandes éxitos de Carlos Menem fue Eduardo Bauzá. Eduardo era callado, como Karina, era muy fiel al presidente Menem, como Karina, tenía una mayor experiencia política, pero bueno, eso se puede suplantar con un buen equipo que ¿Me rodee, ¿no? dejas agregar un dato? Esto lo hablaba hoy en la radio. ¿Sabes qué? Creo que Karina Milei que es la persona más poderosa después del presidente de la Nación. Lo voy a argumentar por qué. Esto alguna vez lo contó Milei sentado ahí. Habría que buscar el corte. Yo le pregunté por la hermana y me dijo eso algo así como mi faro moral. ¿Se acuerdan, chicos, o no? Que dijo, si ella me dice que algo está mal, no hay que hacerlo, porque siempre tiene razón. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Es como un faro moral. Y Milei va a tener que hacer cambios estructurales. ¿Sí? Y probablemente... Pero sabes además una cosa respecto a esto. Te va a tomar decisiones poco felices, ¿no? Y muchas de esas decisiones, sin duda,
sin duda la va a consultar con su hermana. Pero además hay otra cosa importante. Una persona de esa lealtad te evita el otro problema que son los alcahuetes. Claro, Claro, exacto. completamente. Buenísimo, está diciendo. Cuando vos llegás a esos despachos, sos el más lindo, Sí, el más claro. Sí, es alto, verdad. el más inteligente. Bauzá siempre contaba un chiste Buenísimo, que era, buenísimo. tengo una alfombra blanca, Chico. tiro una taza de café y vienen tres que dicen un Picasso. Hágalo de vuelta, doctor, ¿no? Entonces, yo creo que una persona que te diga, mirá, eso que te están diciendo es una macana, es muy importante, ¿no? A mí me sirvió en mi vida mi mujer, que muchas veces me dijo, mira, esto que estás diciendo es una pavada. Y tenía razón, era una pavada, pero claro, vienen 20 que te dicen anda para allá, Claro, y vos de repente crees que es que hay que ir para allá. como cuando decía ¿no? que el peronismo sigue siendo el pueblo. Bueno, ¿te gusta? Vos tenés un rol, no, tenés un rol medio gorilón. ¿Medio? Porque lo cual me Te lo indica... tiro a propósito. No, porque yo estoy muy intrigado. Ustedes saben que Marina Calabró contó Dale, vamos que solo. Trebux está por ir a 3 canales No, distintos, no. tiene ofertas de todo tipo. Yo no sé si será verso para pedir más plata, no lo entiendo, pero en todo caso, Te mando de un los saludo, canales había 2 que bien siguen este ritmo y uno del que venía, no sé, yo le dije una vez Una le dije a mi amigo Pedrini, a nuestro amigo Pedrini, director de Crónica. sí, que me ofreció Una trabajar charla. ahí. Gran amigo, un hermano. Un día de me la vida. ofreció trabajar ahí. Dije, bueno, hablemos de plata y de con quién, ¿no? Cagaste ahí. Así que por ahí vas vos. Con la plata acá. Bueno, ¿Con sí, quién hay sí, que me contratar? imagino. Bueno, volvamos a la realidad. Gran canal. No me hagas apartar de la realidad de lo que hoy Estamos tenemos. charlando. Porque quiero decir algo muy Hermano de la importante vida, para sí. que la gente sepa. Vienen meses muy difíciles, pero por favor que no me vendan el verso de que esto es por el que vino. Esto es por lo que dejan. Porque yo voy al mercado, la Está bien gente lo lo que sabe, Buenísimo. porque me paran en el ¿Podés repetir supermercado. eso? ¿Podés poner el grafo eso? Sí, El precio sube, ¿por qué? Por lo que se fueron, no por lo que vinieron. Porque además, Buenísimo. yo voy al supermercado y la gente me dice, tiene razón usted cuando va a lo del pelado y cuenta lo de los precios. Bueno, a las señoras que me paran en el supermercado, en la carnicería, en la pescadería, le digo, señor, usted vio que esta semana que terminó nos bolsiquearon. ¿Sabe lo que se llama esto en el barrio? Me metieron la mano en el bolsillo. Subió la carne, el pollo, los lácteos, las cervezas, el agua, 40%, 50%. Y además, usted se encontraba, señora, si vio una señora del supermercado, yo la advertí. Estaba una agua con gas Sí. a 520 pesos y al lado había una que estaba con el precio cuidado de 135 y no tenía el papelito. Entonces le dije, señoras, miren, ese vale 135. Y los del supermercado me miraban con cara de despavorido. ¿Vas a laburar conmigo o no? ¿Eh? ¿Querés laburar conmigo? Y bueno, depende. Depende de la- Hablemos, Bueno, hablemos, claro, hablemos. bueno, Qué sé yo. Y el Chao. canal, Podemos el horario. hacer Gorila blanco y negro. Yo una te cosa. mandé un mensaje. Hoy fui a un programa de streaming. ¿Cuándo laburar? Acá estás jubilado. Y la productora, claro, estoy jubilado. Y la productora que me llevó, había estado hablando con vos. ¿Ah, sí? Y te mandé un mensaje, como no lo escuchaste No, como porque no siempre. tengo tiempo. No, ya sé, por eso. Tiempo, claro. Y entonces te mandé decir en ese mensaje, mirá, si te ofrecen un trabajo, no cambies el esquema de tu programa. Sí. No vayas a esos programas donde hay 20 invitados y 5 panelistas que son un embole. Ah, claro. Seguí con tu esquema, Este, tenés bueno. un buen equipo. Bueno, acá hay 3 Por panelistas nada eso, más. tenés una buena producción. Lleva paquete, te quieren comprar paquete entero. Bueno, te voy a contratar de representante. Programa ¿Te llevo? ¿Vení estaba en conmigo o mano. no? Bueno, vemos, Sí, vemos. vení, Pues pará que me dicen que te queda hasta febrero. Sí. Si no me Como acá. algún viejo amigo que es dueño de este canal se va a enojar conmigo. Bueno, vamos a seguir, señora, contándole Para ese. qué es lo que pasa el año que viene. Para que nada de eso está definido. Pero vos te me dice, Acá. claro, no puede ser. ¿Qué? No, me van a echar mañana. Nada de eso está definido, por Dios. Ya sé que no está bueno, definido, pero bueno, listo. No, por no, ahí los pará. muchachos, a ver, No, bueno, muchachos, pará. tomen nota que hay que No, pagarle un poco mejor. Bueno, voy, sigo- Pará que te quiero hacer pregunta. pero para que te... Pero pará que Bueno, te... No, monopolices. no se puede conducir los programas así, dale. ¿En dónde? ¿En qué programa estamos? No tanto tiempo, no, en Bueno, ningún lado. dale. Sí, dale. Pues, ¿quién quiere hablar? Dale, por favor. No se peleen. ¿Cómo se administra la vorágine del inicio de un gobierno? Primero, cuando llegás al sillón de Pero- Rivadavia, estás solo como un perro, Con 5. Con 5 sería acá. con 5. Pero estás muy solo. Aún con la gente que te quiere, porque la decisión es tuya. Este Qué es un bueno lo que país está diciendo. presidencialista. Sí, Está claro. buenísimo lo que está diciendo. Y te traen todos los días una
propuesta y vos tenés que decir sí o no a esa propuesta. Los presidentes gobiernan con sus ministros, jefe de gabinete, cada uno de los ministros. Ministros que tienen una inmensa importancia para hacerte dar buenas soluciones y que se tienen que ir si no te las traen o si las que traen no funcionan. Los ministros están a tiro de decreto. El único electo como presidente de la República es uno solo. Aún el vicepresidente entra a la cancha cuando el titular se enferma o está de viaje. Está bien, está muy bien. Está Igual muy bien. que cuando Messi no puede jugar y entra otro, Dybala, bueno, sí. lo mismo pasa en este caso. Yo creo que Milei tiene algo que entender respecto a esto que viene, que tiene mucho que ver con que él siente, y tiene razón, algo que dijo el pelado al comienzo, que la mayoría de los argentinos queremos un cambio. Queremos austeridad, pero del de al lado. No sé si me explico con esto. Buenísimo lo que estás diciendo. Está buenísimo. A vos que te rajen, a vos que te iluminado, rajen, pero a mí no, viejo. Estás iluminado, ¿eh? Entonces, Está bueno esto. es un tema que va a tener que tener en cuenta Milei, porque él tiene 30% de fierro, Es verdad, pero tiene 26% prestado, es verdad. que es de odio a los que estaban y de amor a Macri y a Patricia. Es verdad. Entonces, conseguir guardar ese espacio implica entender que no podemos aguantar 1 año y medio de calvario. El plazo para cambiar la inflación es el próximo invierno. ¿Qué pasa si no llega? Se va a complicar mucho porque va a empezar a perder fuelle. El plazo es el invierno. Es el próximo invierno. ¿Por qué? Hoy se va a producir, ya se produjo, se va a seguir produciendo lo que en términos económicos, acá hay un Sí, Burgueño lo economista, sabe. se llama overshooting. Claro. Overshooting en el tema... Sí, comenzó cuando ganó Milei igual, ¿eh? Antes sí. de asumir comenzó. Antes, sí, pero... ¿Correcto, Carlitos, o no? Pero, ¿Coincidí, Burgueño? pero fundamentalmente Hoy quiero también, ser sí. sincero, no por responsabilidad de Milei, sino porque desapareció el ministro de Economía. Sergio desapareció en la última semana, sus funcionarios también, nadie más habló con nadie, nadie más apretó a nadie. Y eso es bueno. Es bueno, pero que no le echen el overshooting la culpa al que vino. Yo sigo con esto. Entonces, el overshooting te ayuda a acomodar una realidad, pero esa realidad es dolorosa y no puede aguantarse indefinidamente esa realidad. Nosotros necesitamos que en el invierno que viene no exista solamente una Potovelo, ¿es? Petovelo. Una Sandra Petovelo que le arregle el problema a los muy marginales. Acá se va a golpear también a los sectores medios, a los que votaron a Milei, a los que quieren también que haya austeridad, porque la austeridad los va a rozar. Entonces tiene que haber un límite temporal. Y esto es un tema que no sé si alguien le dijo al presidente, yo se lo digo desde acá, a mitad del año que viene no podemos tener 30% de inflación mensual. Podemos tener 5, podemos tener 6. Pero esto que va a venir estos próximos 90 días no puede pasar. ¿Por qué puede evitar esto? Tu compañero dijo algo muy importante. Va a cambiar el tema de la soja. Sí. Se le puede pedir adelanto a las cerealeras, que lo tienen que dar. Ellos saben que lo tienen que dar. Hay un tranche del Fondo Monetario que no ha sido desembolsado por incumplimiento de la administración anterior, 3.500 millones de dólares. Y yo creo que hoy, en política exterior, los cambios que ha hecho Milei son tan importantes, tan significativos, que va a encontrar una respuesta muy importante de los Estados Unidos. Una respuesta normal de la administración Biden. Bien. Pero si Milei llega entero a la administración Trump, ustedes van a ver un cambio copernicano de ubicación en el mundo de Argentina. Porque la ven a ver a Argentina otra vez como aliado extra-OTAN. Claro, como pasó, claro, pasó con Menem. Exactamente, van a ver que se abren puertas para algo muy importante, para que nuestro litio, nuestro gas, Carlitos, nuestro petróleo se venda bien. Por último, que más invito, me encanta escucharte, de verdad, y me gustaría hacer un programa con vos, también eso también es cierto. Vos lo conociste mucho a Menem, formaste parte de su primer gobierno. ¿Tiene algo, Milei tiene algo de Menem o no? Tiene la convicción de que no se puede tirar la plata, que no se puede regalar, sino que hay que darla a través del esfuerzo.
La gran diferencia es que Menem tenía un partido. Está bien. Entonces no estaríamos hoy estando a la discusión del Parlamento. Claro. 8 diputados se le fueron a Menem, pese a que mandó un ajuste espectacular, pero yo te recuerdo, la privatización de YPF la explicó en la Cámara Parrilli. de Diputados Parrilli, ¿no? Porque hay tipos que son mucamos, no importa de quién sea el jefe. Qué gran título. Así iluminado, te quiero, Carlito. Gracias. Chao, de verdad. hasta pronto. Gracias.